Quiero hoy día mostrarte un ejemplo más de sistemas de numeración. Miremos el siguiente. Dice, ¿en cuántos sistemas de numeración el número 1234 se escribe con 3 cifras? Ese problema ha sido tomado 2 veces en examen de admisión en las universidades de Perú. Por lo menos tengo esa información. ¿Cómo se hace? Te voy a mostrar. Se refiere a lo siguiente. A que si tú tienes el número 1234 y tú le cambias a otra base, en esa base cuando lo llegues a hallar, se va a escribir así, con 3 cifras. Es una base que tampoco sabemos cuál es esa. Tú debes de saber que un número se puede convertir a la base que tú quisieras. Mira, antes de seguir quiero recordarte que para que entiendas esto, debes de saber lo elemental de numeración. Si no sabes lo básico, te voy a dejar el link del primer video que hice sobre numeración, donde explico sobre esto de las bases. Chequéalo primero y después vienes acá. El problema es de un nivel regular, para arriba. Entonces, como te decía, este número tú lo puedes llevar a cualquier base. Acá es el mismo número pero expresado en otra base. Entonces lo que haces acá es igualas, porque se trata del mismo número. Luego tienes que observar este detalle. Mira, imagínate que esta es la recta numérica. Y aquí voy a indicar el número más pequeño de 3 cifras en cualquier base. Para que este número sea el más pequeño, cada una de las cifras debe ser la más chiquita que se pueda. En cualquier base, la cifra más pequeña que puedo colocar aquí, acá no puedo poner 0 nunca, 0 a la izquierda no vale, la más pequeña que puedo poner es 1. Para que el número sea pequeño, debo colocar las más pequeñas que pueda acá. Colocaría el 0 y otro 0. Entonces, en cualquier base X, este es el número más pequeño de 3 cifras. Y eso también se cumple en nuestra base, que es la base 10. En la base 10, el más pequeño de 3 cifras es el 100. Mira, qué lindo saber esto. Eso sucede en cualquier base. El más pequeño va a ser así, de 3 cifras. Acá vendrán todos los de 3 cifras hasta terminar y de repente empiezan los de 4 cifras. Vamos a escribir acá al más pequeño de 4 cifras. Vamos a seguir la misma idea. Para que sea pequeño debo colocar cifras pequeñas. El 1 y acá lo más pequeño que puedo es así. En cualquier base, el más pequeño de 4 cifras es el 1000. Y eso, por supuesto, también se cumple en nuestra base. Tú lo conoces, el 1000 es el más pequeño de 4 cifras. Aunque sea eso, sabes, ¿no? Entonces, eso se cumple en cualquier base. Ahora, como este número es de 3 cifras, tú sabes que acá, antes del 1000, deben encontrarse todos los de 3 cifras, hasta aquí. Quiere decir que ese número debe ubicarse por esta porción de la recta. Ahora, si ese número se encuentra ahí, por ser de 3 cifras, un número que se encuentra acá debe ser mayor que el de aquí, necesariamente. Entonces eso lo indicamos acá. ABC debe ser mayor que el 100. Y por encontrarse acá debe ser menor que el que está allá. Debe ser menor que el 1000 de la base X. Entonces ahí lo tienes ya cercado el problema. ¿Qué se hace aquí? Que el ABC de la base X es igual a 1234.
Entonces, en vez de poner esto, voy a poner 1234. Así. Ahora, el que está acá, fácil, le haces descomposición polinómica. Tú sabes que en la descomposición, al de acá se le multiplica por 1, el de acá por la base a la 1 y el de acá por la base al cuadrado. Entonces será así. 1 por x cuadrado, más 0 por x, 0, y 0 por 1, 0. Va a quedar así. Igual haces con el de acá. Para descomponerlo, este es por 1, por la base a la 1, el de acá por la base al cuadrado y el de aquí por la base al cubo. Entonces sería así. 1 por x cubo, 0 por algo, 0. Acá, 0 y el último, 0. Y entonces va a quedar así. De esta manera. El problema está cerca de terminar. Para resolver lo que está aquí, es una inecuación. Cuando ves así la incógnita, por lo menos lo ves de los 3 lugares, lo ves en 2 lugares, lo que hay que hacer, hay que separar. Así, x cuadrado es menor que 1234. Eso lo pones acá. Siempre se pone una i cuando se separa. Y colocas esto. 1234 menor que x cubo. Lo indicas por acá. Y entonces hay que resolver por separado. Acá lo que tienes que hacer, esto pasa como raíz cuadrada. Y aproximadamente va a salir 35,1 si sacas raíz cuadrada. De alguna manera tienes que sacar raíz cuadrada, tienes que saber ese detalle. Y allá sacas raíz cúbica y vas a obtener aproximadamente 10,7. Raíz cúbica de 1234. Quiere decir que la base x debe cumplir eso. Debe ser mayor que 10,7. Como la base es un número natural, x entonces tomaría el valor de 11. Mayor que 10,7 puede ser el 12 también, el 13 también. Y acá dice que debe ser menor que 35,1. El último valor natural es 35, que es menor que 35,1. Esos valores tomaría x. ¿Qué significa? Que si este número tú lo pasas a la base 11, allí vas a ver que tiene 3 cifras. Si lo pasaras este número, si lo conviertes a la base 12, también vas a ver que se va a escribir con 3 cifras. Si quieres lo puedes constatar. Y lo último sería cuando a él lo pases a la base 35, también vas a observar ese mismo detalle. Va a tener 3 cifras. Lo único que falta es averiguar cuántas bases hay acá. Para eso, cuando los números son naturales consecutivos, así, simplemente haces esto. Al último le restas el anterior al primero. El anterior a este sería 10. Y nada más. Esto solamente puedes usar cuando son naturales consecutivos. ¿Ya? Y esto sale 25. Quiere decir que hay 25 bases donde eso sucedería. 25 sistemas de numeración, se dice. Y la respuesta es la que está acá. Eso es todo. Ojalá te haya gustado y hayas aprendido algo. Si quieres aprender más, solamente suscríbete a mi canal de YouTube, que es gratis, no te va a costar nada y puedes aprender bastante. Apóyame con eso para seguir dándote más conocimiento. Me voy, nos vemos, chao.